No sé si conoces el término que dice ponerte la camiseta. Ok. Bueno, yo con ellos aprendí que ellos se ponen la bata. He tenido trasplantes que no han sido exitosos y sentarte con la mamá, sentarte y decirle, La noticia. siento mucho que estemos pasando este momento. Te voy a contar mi experiencia más reciente, hace un año. Me amenazaron de muerte por un trasplante que no fue exitoso. No es algo que tú deseas que suceda. Y fue así. En la fase de duelo no entendían que existía este riesgo. Bienvenidos a otro episodio más. Yo soy el agente BMJ y estoy con la doctora Montserrat Arriola aquí en Guadalajara. Doctora, platíqueme un poco de usted. ¿Cuántos años lleva de especialidad? ¿Cómo estudió? Cuénteme todo. Un montón de años. Soy cirujano, Ok. cirujano pediatra con la alta especialidad en trasplante renal, trasplante hepático, multivisceral. Inicié mi especialidad en el 2003, hice inicialmente pediatría, después cirugía pediátrica, 4 años, trasplante renal, después me fui a España e hice trasplante hepático. ¿Cuántos años estuviste en España, en Madrid? En España 4 años. Ok. 4 años hice primero hepático, multivisceral y después hice un doctorado en trasplante intestinal. Ok, doctora. Y regresé aquí justo después de la pandemia. Ok. O sea que la pandemia me tocó allá. Te tocó allá. La pandemia en España. Ok. Y cuando regresé aquí me tocó la pandemia en México. O sea, estuviste en 2 países con la pandemia. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia al saber que tú también estabas poniendo en riesgo tu vida al salvar también a otras personas? Muy dramática. Pero ¿cómo sentiste? O sea, ¿te valió? Dije, yo me voy a aventar, yo quiero salvar, cubrebocas y todo, bata. Tú estuviste dando tu vida también. O sea, viendo que tú tenías familia aquí en México para poder, Fue distinto allá en España, Ajá. porque en España tenían la situación de que no tenían médicos, pero no querían contratar a los médicos que no éramos comunitarios, que es lo que ellos llaman allá, ¿no? Ok. Entonces yo no era comunitaria porque yo, pues mexicana, ¿verdad? Que estaba haciendo un doctorado, entonces no era mexicana y era como un poquito frustrante eso. Pero lo frustrante fue saber que mi familia, mi gente más querida estaba aquí en México, que se venía algo muy fuerte en México con Claro. todas las políticas de salud que en ese momento se estaban gestionando y yo no poder hacer nada porque las fronteras estaban cerradas, porque eso fue muy dramático. Y ya cuando yo llegué acá, a pesar de que en el hospital, cuando yo me integré a mi hospital en el que estoy ahorita, no era un hospital abiertas las puertas hacia un hospital COVID, pero al final de todo los pacientes llegaban, ¿no? Porque en el COVID sucede como en cualquiera de las enfermedades, o sea, no vas con un letrero aquí en la frente que dices, tengo tal enfermedad. Justo. Los pacientes llegaban, se hacía un trash y había veces que sí, llegaban y pues se ingresaban, ¿no? Entonces fue frustrante por muchas situaciones que se van viviendo en el día a día y que al final de todo yo creo que también cuando eres médico entiendes algo muy, muy importante, es que pues precisamente en una pandemia eres parte de, o sea, no sé si haya algo familiar, quizá parecido, hay un incendio, los bomberos saben que van a ello, ¿no? Entonces, si hay una pandemia, ¿quiénes somos los que vamos a estar en la primera línea? Pues los médicos al final del todo, ¿no? Pero yo creo que al final del todo, como médico, una de las cosas que a mí personalmente me quedó muy grabado es tienes que vivir el momento, tratar de dar lo mejor de ti hacia los que más amas, a los que más quieres. Y en el área médica, pues eso, ¿no? Cuidarte, porque creo que definitivamente mucho de la pérdida de los médicos que tuvimos fue por descuido, ¿no? Por descuido en muchas áreas, en el área, por ejemplo, de no tener los insumos suficientes, de
de mucho desconocimiento con respecto a lo que se venía, Así ¿no? es. Muchos médicos entraban a las áreas desprotegidos completamente porque no existían los insumos necesarios, y no existían los insumos necesarios porque no había en el mundo entero, ¿no? Porque todo estaba, yo recuerdo allá en España no, hubo un momento en que se acabó el gel, se acabó el alcohol, se acabaron los guantes, o sea, había imágenes muy dramáticas en donde los médicos con bolsas de plástico las cortaban y hacían sus equipos. Entonces, no había realmente, estoy hablando de un país pues, que estaba en Europa, con todo lo que representa vivir en Europa, ¿no? Y ellos tenían deficiente. Entonces, aquí en México, pues bueno, había todavía más de ello, ¿no? Así es. Entonces, creo que las grandes lecciones que podemos, yo como médico, tomar de ahí es cuidarte. Al final de todo, como pasa también en los temblores, ¿verdad? Hay que salvaguardar la vida porque entiendes que puedes hacer un bien muchísimo mayor estando vivo y estando bien, ¿no? Está cañón. Tú, por ejemplo, cuando estabas, bueno, allá en Madrid, ¿te llegaste a contagiar? No, ¿Nunca te contagiaste en los no, yo 4 me años de contagié pandemia? aquí, yo Wow. me contagié ¿Aquí aquí, en México? aquí en Ok. México. ¿Qué Sí. fue? Estuviste 2020, 2022 allá en Madrid y luego te regresaste a México. Yo llegué a Madrid en el 2017 Ajá. y me regresé acá en el 2020, a finales de 2020. Regresé acá y me incorporé al hospital donde estoy ahora. Ok. Sí. Pues doctora, yo me puse a investigarla y A ver. obviamente sé de muy buena fuente que eres una excelente transplantóloga aquí en México y me Gracias. gustaría saber cómo fue tu experiencia con blindaje y cómo blindaje te apoyó a las situaciones que has tenido, porque según yo tienes más de 20 años con nosotros, ¿no? O sea, No, un montón, ya sí. llevas pues, prácticamente una vida en la familia. Pero Sí. platícame, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido blindada? Cuéntame. No sé si conoces el término que dice ponerte la camiseta. ¿Ok? Bueno, yo con ellos aprendí que ellos se ponen la bata. Entonces, eso es algo que a mí particularmente me gustó desde el principio y es algo que he platicado mucho con Antonio Juárez porque creo que mucho de lo que nosotros apreciamos, nuestra profesión, nuestra construcción de trabajo, porque tienes una construcción de allá muchísimos años de experiencia, de un renombre o de un nombre, una marca que te vas forjando día a día, es que lo entienden. Entonces yo creo que una de las cosas que para mí al principio cuando platicaba con él me decía es que protegemos precisamente eso, o sea, que tu nombre quede ileso, tu Claro. trabajo, tu profesión, todo lo que representas y que no solamente te vamos a proteger a ti, sino que vamos a velar porque en caso Así de es. que algo sea muy fuerte, necesitamos también proteger a los que vienen detrás de ti, que es tu familia. Entonces, cuando él mencionó eso, mi familia dije, aquí, o sea, Claro, que es lo más importante. aquí es porque, Claro. porque es cierto, ¿no? O sea, tienes que, nunca quieres verte en una situación así, nadie quiere verse enfermo, nadie se quiere ver tras las No, rejas, nadie quiere, pero hay circunstancias que en algún momento se pueden llegar a vivir, toco madera, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice, oye, tranquila, porque no solamente vamos a velar por ti, también vamos a prevenir todas las cosas que también me encantan mucho porque hacían mucho en redes sociales, en Facebook, ¿no? así es. Para dar conocimiento, dar educación sobre, a ver, el consentimiento informado tiene que ser de esta manera. La manera en la que tú tienes que dar informes, lo ideal es de esta manera. O sea, también esta prevención, esta educación hacia el médico, saber también cómo defender tu profesión, ¿sabes? Claro. Saber que hay alguien también detrás de ti, que ya no es fácil que tú llegues a una circunstancia legal con algún familiar o con alguien y estar en desconocimiento, porque entonces ya tienes una educación legal y ya ahora es así, no, es que mi abogado me ha dicho, y eso es algo que a mí me encanta repetir cuando de repente se ponen las cosas así medias Turbias ahí. crespas, entonces dicen, ah, ok, o sea, yo creo que ya la leyenda esa que tú dices, mi abogado me ha dicho, me ha recomendado, lo voy a consultar con mi abogado, Ajá. entonces dice, se detienen un poco. Entonces, yo antes de conocerlos a ellos era residente, recuerdo haber tenido
por ser residente, haberme involucrado en una situación en donde no tuve realmente nada que ver. Yo estaba de guardia, literalmente esas veces en que vas pasando en el momento incorrecto, vas pasando y mocos te toca, ¿no? Y en ese momento, por desconocimiento, pues a lo primero que encontramos era un buffet. Recuerdo que mi papá me llevó con ellos y ellos no entendían por qué yo tenía que ir a declarar, porque estaba en una bendita nota y yo ni siquiera me había involucrado con el paciente, pero estaba en la bendita nota, ¿no? Eso no evolucionó a más, se terminó el caso, pero a partir de ahí yo tuve como que esta semillita sembrada dentro de decir, tengo que encontrar un equipo legal Claro. que sepa qué. Yo de repente he tenido algunas conversaciones con Antonio y le digo, oye, tengo un caso así y me encanta porque conoce del término legal. Así es. No es le tengo que explicar a alguien más lo que estoy haciendo. Y me queda claro que está asesorado y que lee bastante, ¿verdad? Porque cuando estás hablando con él, de repente sí te cuestionas, a ver, y esto está cayendo en esta situación, estos signos vitales, considero muchas cosas que son del albur médico, del lenguaje médico, él las conoce. Así es. Y eso cambia completamente la manera Te en la que, entiendes. en la que tú puedes Ajá. tener una conversación con alguien que se va a encargar de defender tu profesión Así es. y un caso. Doctora, te quería hacer una pregunta también. ¿Qué tienes que hacer para ser transplantóloga? Porque obviamente, perdón la expresión, pero tú eres de las más chingonas aquí en México, y más como mujer en un país tan machista. Tener muy claro lo que quieres. O sea, el ser... ¿Qué se tiene que hacer para ser cirujano de trasplantes? Pues primero medicina, después Así tienes es. que hacer... yo tenía claro que yo quería ser cirujano de trasplantes de niños, entonces para llegar a ese punto, aquí en México, no sucede en otros países, pero aquí en México primero tienes que hacer pediatría. Entonces haces pediatría 2 años en el instituto, en otros institutos tienes que hacer 3, 4 años, porque también las leyes van cambiando. Entonces a mí me tocó hacer 2 años de pediatría, 4 años de cirugía pediátrica, y después de ello me hice 1 año de trasplante renal en el mismo instituto. Y después de ahí, pues bueno, me fui y trabajé muchísimos años ahí en Tijuana, trasplanté mucho ahí en Tijuana, estuve 7 años. Fue una ciudad que quiero mucho, que me dio una oportunidad enorme de hacerme un nombre como cirujano de trasplantes, ¿verdad? Y después se dio la oportunidad, me invitaron a ser parte del equipo de trasplante de hígado. Obviamente eso conllevaba la beca para irme a capacitar a España. Nos fuimos un grupo muy considerable de personas a capacitarnos en esa área. Y pues bueno, ya me quedé yo allá, después hice el doctorado. Y una de las cosas buenas que tuvo la pandemia es que me regresó a México. Okay. Tuvo entre sus contras, sus... Entre sus contras, Qué las bueno, cosas con tu buenas es que familia y tuve que todo. regresar con mi familia, así es. Y doctora, por la posición, obviamente, pues eres de las pocas trasplantólogas pediatras, obviamente juegas un papel muy importante con los niños. Y obviamente, pues hay personas, pues malas. ¿Has tenido algún, no sé cómo se puede decir, que te han afectado tu integridad, alguna amenaza o algo, doctora? Sí, he tenido trasplantes que no han sido exitosos y sentarte con la mamá, sentarte y decirle, La noticia. siento mucho que estemos pasando este momento. Siempre que platico con los papás antes de un trasplante, porque sí lo creo, les digo, somos un equipo. Tú haces el 50%, nosotros hacemos un 50%. Tú has llevado hasta este punto el protocolo, el trasplante y lo has hecho perfectamente bien y ahora déjanos a nosotros hacer la parte que nos toca. Vamos a hacerlo todo y nos vamos a darlo todo para que esto sea un éxito. Y definitivamente lo que tenemos claro es que existe la posibilidad de que todo vaya bien, como también existe la posibilidad de que no vaya bien. Te voy a contar mi experiencia más reciente, hace 1 año. Me amenazaron de muerte por un trasplante que no fue exitoso.
no es algo que tú deseas que suceda. Y fue así. En la fase de duelo no entendían que existía este riesgo. Y por circunstancias muy difíciles que el niño presentó, tuvo un rechazo humoral agudo y el órgano le estaba ocasionando literalmente una circunstancia muy crítica al niño y tuvimos que retirar el órgano porque eso era lo que le estaba llevando al niño a estar en un momento muy crítico. Al final del todo, de salvaguardar el órgano, salvaguardar la vida, era salvaguardar la vida, porque el órgano le estaba ocasionando un problema. Ya había una biopsia, ya había datos muy claros. Entonces, sucedió. La situación fue a más. No había manera de comunicarse con los familiares porque era una situación muy difícil, muy agresivos. Y llamé a blindaje. Y fue saber que se iban a hacer cargo, porque al final de todo yo tenía demasiadas cosas, además de esta situación, este acoso. Te bloqueaste tú también, pero tuviste pues, el apoyo de blindaje. No me bloqueé, te voy a decir por qué, porque yo sabía que ellos iban a responder. Entonces, Claro. la situación aquí era saber que había alguien que iba a salvaguardar Entonces, lo que yo soy, que tu integridad y todo mi eso. integridad, y que a mí lo que más me dolía era llegar a casa y yo ni siquiera se lo podía contar a mi mamá, porque mi mamá se iba a poner súper mal. Claro. A mis familiares menos, a mis hermanos. O sea, nadie en mi familia podía saber lo que yo estaba viviendo porque yo sabía que se iban a angustiar de más. Entonces dices, no se vale. Cuando me comunico con blindaje y me dicen, vamos a poner cartas en el asunto, siéntete protegida, siéntete segura, siéntete brindada. Entonces, y vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, se hicieron todas las instancias legales, logramos la orden de restricción, cosa fue inaudita que no creíamos que lo fuésemos a lograr, se logró. Y a partir de ahí, cuando yo llegué al hospital con mi orden de restricción, todos mis compañeros, porque esta situación no fue únicamente conmigo, esta situación fue con enfermeros, con médicos, con cirujanos, con mucha gente del hospital que se sentía amenazada, amedrentada. Hubo golpes por parte de familiar hacia personal hospitalario, una situación muy difícil. Entonces, cuando yo llego con mi orden de restricción, sorprendidísimos, ¿cómo lo lograste? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tengo un equipo de abogados detrás de mí, ¿no? Estoy blindada, ¿qué más? Y era impresionante porque me decían, ¿hasta cuánto tiempo te dura la orden? Pues aquí dice que son 90 días y después se extendieron otros 90 días y después se fueron extendiendo a tal punto que decían, ¿cómo lo hiciste? Entonces yo le dije, pues dile a tu abogado. O sea, tú tienes abogado, dile a tu abogado, ¿no? Entonces, uno de mis compañeros fue con su firma y la primera cosa que le dijeron es, no, eso no es posible. Y entonces esa es la diferencia entre estar blindado y estar protegido, ¿no? Porque creo que claro ejemplo. Es un claro ejemplo de cómo para mí fue el tener la seguridad de que se estaban haciendo cargo mientras yo estaba ocupada precisamente haciendo lo mío, que es mi trabajo y dedicándome a mi servicio, a mis cirugías, porque todo lo demás se estaba haciendo. ¿Tu compañero al final qué hizo? O sea, ya que se puede decir aseguradora lo dejó ahí a su suerte. Pues lo dejó así a su suerte, no hicieron más. Dices, lo siento mucho, pero yo tengo otro equipo. Claro, claro, ya vio la diferencia él también, ¿verdad? Ajá. ¿Se puede saber el nombre de los que lo dejaron ahí? Es que no lo sé quiénes son. No lo sé, no te puedo decir quiénes son. Bueno. Pero sí bueno, sé que... ya vio tu diferencia con Sí, y yo de hecho blindaje. le di los datos. Dije, mejor contacta a blindaje porque a mí me resolvieron. Claro. O sea, y yo lo que tengo claro es que las veces que yo he levantado el teléfono y me he comunicado con el equipo ha sido así.
Así es. No. Sí, tú tienes una atención especializada, todo personalizada, todo, y mira, 24/7 como debe de ser. Así como tú brindas la confianza con nosotros, viceversa. Sí. Así debe de ser, doctora Monse. Pero como dices, la gente se ciega y pues se va a lo fácil. Y yo creo que también al final de todo, cuando ahora las redes sociales son un Arma de doble filo. arma de doble Claro. filo, ¿verdad? Y quien no sabe manejarlas, ponerte al tú por tú con las personas no vale la pena. No. Pero yo creo que cuando entonces haces una introspección, revisas tu trabajo y dices, lo que a mí me queda y lo que a mí me resta es seguir trabajando como lo he estado haciendo. Perdón, y en su punto, si es que esto también llega a la difamación, pues entonces tienes al blindaje médico, ¿no? Claro, Entonces, obvio. porque es una de las cosas que una vez lo platiqué con Antonio y me decía, no, es que también hay manejo de redes y también hay algo que se llama difamación. Entonces, no se vale que la gente se sienta con el derecho de difamarte, como por qué, ¿no? Se les hace muy fácil. Así es. O sea, no piensan que tú también te destruye, llegas a tu casa, a tu sueño, a tu familia, dices, ¿es en serio? O sea, yo no lo hice, o sea, ¿por qué piensan, por qué me atacan de esa forma? Sí, sí se llega a entender, se llega a entender mucho. Entonces, eso, y eso es otra de las cosas que a mí me encanta de blindaje, que es, realmente se toma muy en serio que tú estás tratando y haces todo por hacer bien tu trabajo, ¿verdad? Por dar lo mejor de ti. Y entonces llega un punto en que dices, bueno, entonces ellos, blindaje, se van a hacer cargo de que todo lo demás está. Así es. Tú estés tranquila, Sí, o estés sea, tu tranquila, legado, sí. tu patrimonio esté tranquilo y todo. O sea, no estés así con la intriga de que, Dios mío, o sea, voy a perder todo lo que he trabajado tantos años por esto. Y no, por eso estás blindada, por eso estás en la familia y todo. Es importante que lo sepas, obviamente. Sí, lo sé. Doctora, te quería hacer una pregunta. En la cirugía hay varias especialidades. ¿Tú por qué elegiste transplantología? Y también, ¿Por qué me gustó? ¿tú te consideras una protectora para la salud de los niños? Mira, lo primero, mi papá tuvo mucho que ver, mi papá fue cirujano pediatra, Ok. falleció, Lo por eso siento. hablo del pasado. Me invitaron a un trasplante, uno de sus, que había sido un alumno de mi padre, él ya cirujano de trasplantes, me invitó a un trasplante. Yo había terminado la preparatoria y fui al trasplante. No tenía idea, yo iba a ser abogada. Sí. Yo quería ser abogada, entonces iba a ser abogada. Y ese día no entré a medicina, perdón, no entré a leyes. Mi papá dijo, pues aquí no vas a ser nini. O sea, Ok. yo necesito Los una famosos ninis. secretaria, esto y el otro. Y ¿sabes qué? Fulanito necesita que vayas a esta cirugía. Entonces fui a esa cirugía, no tenía idea qué iba a hacer. Me lavaron, porque me enseñaron a lavarme y todo. Y me dijeron, tú te vas a colocar aquí, vas a agarrar esto y no te mueves. Y yo estaba ahí, muy obediente, 5 horas ahí, y vi cómo de repente trajeron un órgano que parecía un frijolito, un riñón. De baby, obvio. No, era un trasplante de un niño y su donante era su papá, no recuerdo bien su mamá o su papá, no, su familia. Entonces, lo único que recuerdo es que traían un órgano que estaba, pues eso, de un color así ya grisáceo, no tenía sangre, y de repente vi cómo lo conectaron, hicieron el trasplante y todo, despinzan, y cómo eso, o sea, se llenó de sangre, de color, wow. O sea, tomó una vida y empezó a orinar y dije, wow, o sea, dije, esto es mío. Magia, o sea, dije, esto es magia y todo lo demás se puede ir. Derecho, bye. Entonces, salí enamorada de ahí. Sí. Cuando me dijeron, ya te puedes retirar, yo así, porque estaba entumida. Ajá. O sea, tantas ¿Qué edad tenías horas ahí cuando viste todo eso? Tenía, no sé si 17, 16 años, algo así. Acaba de terminar la prepa. Ajá. Y yo estaba así, y yo, ¿qué pasó aquí? O sea, estaba fascinada, no podía mover mis manos porque quedé entumida no sé por cuántas horas. Sí. Y mi papá, algo de las cosas que siempre me reclamaba, me decía, durante un mes no hablaste de otra cosa que no fuera del trasplante. O sea, nos tenías mareados. O sea, hablabas, comías, desayunabas, cenabas, era tu conversación. Sí. Entonces ya queríamos que te callaras porque y ahí yo dije, es esto.
a mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida. Yo, cada vez que en ese momento en el que no entré a la universidad, mi papá me llevaba a su quirófano y me decía, pues ahora te vas a poner aquí, vas a agarrar la cámara y me vas a filmar aquí, lo que estoy haciendo aquí. Okay. Y yo sentía cómo el mundo se detenía, o sea, no había otra cosa más importante que lo que estaba sucediendo ahí. Y eso me fascinaba, creo que me enamoré de la medicina, me enamoré del quirófano, porque esa es la verdad. Amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Sí? Yo vi ese trasplante y dije, aquí soy, y después cada vez que acompañaba a mi padre y que yo filmaba sus cirugías, o sea, aquí. O sea, porque yo entraba en quirófano y el mundo atrás literalmente se detenía. Yo no sabía cuántas horas había estado adentro. Sí, tú enfocada. Enfocada. Entonces, cuando yo entré a medicina, yo dije, yo voy a ser cirujano de trasplantes de niños. O sea, porque es lo que yo vi por primera vez y me enamoré. Así es. Y no conocía nada de medicina. Ajá. Yo la prepa la había hecho aquí en la Universidad de Guadalajara. Hay algo que en aquella época eran áreas médicas, áreas administrativas, áreas jurídicas, no sé. Bueno, yo hacía mi área, yo la hacía en lo jurídico, porque yo quería hacer leyes. Sí, claro. Entonces, yo sabía de la Constitución, del artículo 3º, de la Constitución, de esas cosas. Y cuando entré a medicina, conocí mi primer 6. No sabía nada. A mí me hablaban del hueso frontal y acá la sutura, y yo no tenía idea de lo que me hablaban. Entonces, fue todo un reto ponerme a estudiar, a conocer algo de cero, porque no tenía nada más mínima idea. Y si a mí en ese momento, al terminar medicina, me hubiesen dicho, para ser cirujano de trasplantes tienes que hacer un año patología, un año de rayos X y otro año X, yo lo hubiera hecho, porque no tenía idea. O sea, yo lo único que tenía en el foco era que quería hacer trasplantes. Entonces, fui guiándome hacia esa área. Entonces, de repente, cuando termino medicina y me dicen, es que para hacer cirugía pediátrica tienes que hacer pediatría, pues hago pediatría. O sea, pediatría es el paso para hacer cirugía. ¿Y siempre te han gustado los niños? Siempre, siempre, siempre. Siempre son unas almas llenas de amor, de energía hermosa. Sí. Es hermoso como al momento en el que se sienten bien, se les olvida todo. O sea, se les olvida la enfermedad. Hay pequeñitos que dibujan, que cantan, que brincan estando dentro del hospital, por ejemplo. Ves cosas hermosas. ¿Tienes una anécdota que nos puedas contar? Así que literal te haya conmovido tanto que, wow, o sea, ¿quieras comentarlo con nosotros? Pues hay un montón, esa es la verdad. Una impactante que digas, tengo que contar. Omite nombres, nada más. Bonita de mis pacientes. Bueno, mira, tengo una paciente que trasplantamos de hígado. Trasplantamos de hígado porque no soy la estrella en un show que solamente estoy yo. O sea, hay mucha gente por detrás, toda una estructura hospitalaria que está detrás de un trasplante. Entonces, por eso digo trasplantamos. Cuando tengo una paciente que la trasplantamos, la pequeñita no sabía caminar, no estaba postrada. Y la vi hace poco, después de un año de su trasplante, y verla caminar y dar los primeros pasos, a mí me llenó de muchísima felicidad, así. Felicidad, porque dices, esto no hubiese sido posible sin el trasplante, ¿no? El ver cómo tambaleaba para dar un pasito y otro, dices, qué hermoso haber sido parte de este proceso, y que ella seguramente ahorita no sabe todo lo que pasó hace un año, ¿verdad? Pero lo único que ella tiene ahorita claro es que está aprendiendo a caminar, y saber que todos somos parte de ese cambio, a mí me llena de muchísima alegría. Claro, obviamente. No, lo transmites, ¿eh? O sea, yo también ay, no puedo creer, o sea hasta lloras de felicidad. Muy sensible. Porque me ha tocado, sobre todo los trasplantes hepáticos, que llegan pequeñitos, muy chiquititos, con una falla hepática, y verlos, eso, dices, no tienen ni idea de quién soy yo, no tienen ni idea de todo lo que hicimos. Y eso es lo mágico y lo bonito, que lo único que ellos tienen ahorita enfocado es que quieren aprender a caminar, quieren aprender a escribir, y eso es lo más bonito, ¿no? Saber que... Pero eres su héroe al final, su heroína.
Ahí está. Sí, hubo un caso de un pequeñito, él tenía un hepatoblastoma y él lo trasplantamos, después le quitamos el tumor, se hizo el trasplante y me encantaba platicar con él porque él decía, yo soy Hulk. Y yo le decía, sí, ¿por qué eres Hulk? Y la mamá de repente, sí, porque es que se enoja mucho con con las hermanas, las pelea mucho, entonces le decimos que es Hulk. Y yo le dije, no, no eres Hulk porque peleas a tus hermanas, eres Hulk porque Hulk es un héroe. Y Ajá. estás aquí porque vas a ser un héroe. Y me decía, sí, yo soy un héroe. Y esa mentalidad de la fantasía es hermosa en los niños porque les hace cambiar la enfermedad, les hace cambiar el hospital por algo hermoso, ¿no? Que es la fantasía y saber que es un proceso, va a ser corto y que se van a ir pronto y van a estar en casa. Sí. Y me ha tocado muchísimo que regresan acá al hospital y que me traen una cartita o me traen, hay quien me trae café, por Hasta un ejemplo, abrazo, o sea, no y me sé, encanta, todo. y me Claro, encanta el abrazo y el que, el gesto. sí, pasaba con otra paciente que cada vez que yo le hacía las curaciones, bueno, me odiaba. ¿Qué te decía? No me toque, no, Lloraba no. mucho, cada vez que me veía llegar a la cama, lloraba, no quería nada de Ah, mí. Y dices, es necesario hacer curaciones y tal, ¿no? No lo entienden, están chiquititos. ujú. Y ahora que yo la veo en la consulta, o sea, llega, me abraza, se quiere tomar la foto, ¿no? Ese cambio también es muy lindo. Saber Es lo más que, bonito de tu profesión. sí, saber que en un punto dices, sí, yo soy la María de la historia, porque tengo que venir a hacer una Claro, curación, tengo que venir a hacer un procedimiento. Pero yo sé, tengo esta fe, que si todo va bien, la voy a ver del otro lado, la voy a ver en la consulta. Y yo siempre le digo a mis pacientes, lo mejor que yo te puedo desear es no volverte a ver. O sea, vamos a hacer un proceso de seguimiento del trasplante, la cirugía, y en un momento ya no te voy a ver. ¿Por qué? Porque ya estás muy bien, entonces te voy claro, a ver en 6 fluida. meses o ya te voy a ver en un año. Y eso es lo mejor que le puedes La desear a satisfacción. alguien. Sí, Claro, hacer su vida, que haga su vida. que haga su vida, saber que hay una nena que ya tiene 8 años, ya va para 4 de trasplante. Y me mandaron una foto de ella porque acaba de recibir la escolta, estaba haciendo los ensayos de la escolta y te juro que me llenó de una felicidad Claro, enorme, inexplicable. sí, Claro, sí, sí. de mandarle un mensaje al papá y decirle muchas gracias, porque creo que es la mejor recompensa que puedes recibir. Y más en vida. Que Así estás es, recibiendo todo eso. sí. Tantos años y ver que ves ese fruto, dices, ok, wow. Sí, decir, han logrado hacer su vida y se han despegado de la enfermedad por un rato. Eso es muy bonito. Qué bonitas historias, doctora. En serio. Ya sí, pásame un pañuelo, por favor, producción. Ay, ya sí. Ah, no, doctora. Oye, te iba a preguntar. Obviamente tú eres transplantóloga de niños, pero obviamente ya los niños pues son hasta los 18 años, creo, ¿no? Sí, Obviamente hay muchos paradigmas sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre la comunidad LGBT, pero ¿qué tanto influye en tu especialidad? yo creo que la conciencia en los niños todavía Ajá. sobre LGTB no la tienen muy clara, sobre todo los más ¿Te ha chiquititos. tocado Los casos? adolescentes sí, Ok. sí. Las enfermedades de transmisión sexual es algo real, es algo a la carta. Y más ahorita que hay tanta libertad en las redes sociales, en donde Sí. la comunicación para ellos es como más sencilla. Y siempre llegamos cuando el niño llega a la edad, más de 12, 13 años, estando papá presente, llega el punto en el que tienes que hacer we need to talk, ¿no? O sea, necesitamos platicar, necesitamos sentarnos Justo. y platicar. Porque es algo que el otro día la mamá me comentaba, decía, doctora, si usted no hubiese tenido esta comunicación con él, creo que nunca lo hubiéramos hecho. Y es muy fuerte. Dices, porque hay mucho tabú en casa, ¿no? En los hogares hay mucho tabú todavía. Entonces nos toca todavía como médicos hacer esta conversación con los adolescentes, con papá siempre enfrente, decir, hay que cuidarse, porque es algo real. Los niños, específicamente en el área de trasplante, son niños que están inmunosuprimidos y que entran a un mundo y que tienen todo el derecho a entrar a este mundo de lo que viene siendo el despertar sexual, ¿no? Claro. Y lo van a hacer con, sin o a pesar de. Creo que lo mejor es que lo haga
con conciencia y conocimiento de que se tienen que proteger, se tienen que cuidar, porque las infecciones son reales, Sí, ¿no? así No es algo que sucede en una película, es algo real. Así es. Y me ha tocado enseñarles a los Educación adolescentes sexual, hasta el final. cómo se debe de colocar un condón, cómo tienen que hacer una interacción y cómo, porque al final de todo también hay chicas que son adolescentes y que desean ser mamás, cómo al desear ser mamá no se trata de que, bueno, pues es que tuve una noche loca de copas y me embaracé. Hay que recordar, siempre lo digo a las chicas, a las adolescentes, es que tienes un trasplante y que un embarazo tiene que planearse. Planearse por el bebé, planearse por ti. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que se tienen que suspender cuando te vas a embarazar, porque esos medicamentos que te ayudan a no rechazar el órgano son medicamentos que llegan a afectar al bebé. Entonces, si queremos tener un embarazo sano y queremos tener un producto sano, tenemos que prepararlo. Entonces, mucho hay de educación. Los médicos también hacemos eso, ¿verdad? Somos educadores y es parte de lo que tenemos que hacer con ellos. Tú como transplantóloga, ¿qué mensaje le darías a la sociedad? Como cirujano de trasplantes, yo lo que les puedo decir es que en algún punto nos va a tocar conocer a alguien que tiene una enfermedad crónica y que esa enfermedad crónica catastrófica lo puede llevar a requerir de un trasplante. Desgraciadamente la enfermedad renal cada vez es mayor. Somos el país que contamos con una endemia que es la obesidad en adultos y que la obesidad llega a desencadenar enfermedades metabólicas importantes, diabetes, hipertensión y que son la primera causa de enfermedad renal en el adulto. En el niño es distinto, pero a lo que voy es que en este contexto de enfermedad que estamos viviendo y que estamos progresando en México, en algún punto todos vamos a tener un familiar así y que en algún punto también creo que tener la conciencia de que podemos ser ese granito en uno, cuidarnos, dos, en ser donantes, ¿no? Al final de todo no te vas a llevar los órganos a ningún lado y esos órganos pueden ayudar a muchísimas personas a cambiar esa vida. No sabes si el órgano que tú ya no vas a usar y que al irte de este mundo, al despedirte de este mundo, ese órgano sea precisamente el que le cambie la vida a un pequeñito de 1 año o 2 años y que después aprenda a caminar y que sea gracias a ti, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje que yo puedo dar. Y qué lindo mensaje para amar conciencia. Porque sí, como dices, hay bastante gente que está en espera para ver que llegue ese milagro, porque al final es un milagro, ¿no? Así es. Qué lindo mensaje, doctora. Y pues, a ver, una preguntita final. Dime. ¿Qué diferencia sientes de estar protegida a estar blindada? Es un mundo. Diferencia. O sea, sí, no es lo mismo que te digan, sí, nos vemos en el juzgado a ver. O sea, no es lo mismo que yo le tenga que explicar al abogado los términos médicos y todo el contexto de una situación a sentirme protegida en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos personales. Blindada en todos los aspectos. Eso, blindada en todos los aspectos, o sea, personales, o sea, y eso hace la diferencia cuando estás protegido en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Eso es un blindaje y eso no te lo da a todos. No, y más que nada que te cuidamos a ti, a tu familia, a tu legado, tus años de trayectoria, todo. A las redes sociales y eso. Y hablando de redes sociales, doctora, ¿cómo te encontramos? Platícanos. A ver, me estabas platicando que también tienes un consultorio también. Tengo un consultorio. Es que la estaba investigando la doctora, tiene cositas, obviamente, ¿eh? A ver, platícanos cómo estás. Tengo un consultorio, es un consultorio chiquito, estamos empezando. Está en el sur de la ciudad, es en el pueblo de San Agustín, en Tlajomulco. Ok. Y mis redes sociales, tengo LinkedIn, Montserrat Arreola, tengo Instagram, @Montserrat_Arreola. Ok. Tengo X, que ya no es Twitter, ahora ya es X. Tengo varias. TikTok. Ok. No, está bien, está bien Facebook y todo, ¿no? Tu página. Tengo Facebook, sí, soy Montserrat Arreola, en todas las redes sociales soy Montserrat Arreola. Muestro mucho del trabajo que hago, que es enfocado a trasplante y a donación, ¿verdad? Quisiera tener el tiempo para dedicarme más a eso,
pero a veces de repente así antes de dormir trato de hacer un video. Lo No, subo. doctora, se entiende, en serio. Te lo juro que es de los episodios más impactantes. O sea que, literal, yo, o sea, me empalmaste demasiado que dije, wow, wow, en serio, en serio. Qué Ayudas bueno. demasiado y más a esos niños. Te lo juro que, neta, tú ya Gracias. tienes el cielo ganado. En Eso serio, doctora, espero. Wow, me gustó mucho esto. Y Muchísimas pues gracias, ha nuevamente sido te muy agradezco agradable. por estar en la familia de blindaje médico. Ya tienes más de 20 años y vamos por más, obviamente, Sí, doctora, Y ya saben, aquí vamos a dejar las redes sociales de la doctora y muchísimas gracias, doctora Monse. Pues aquí gracias. vamos a andar. Recuerden que ella está en la ciudad de Guadalajara y pues nos vemos en el próximo episodio, próximamente. Chao.